Hola, buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Ricardo, buenas noches. Un gusto Hola Ricardo, acompañarles. buenas Hola, noches muy bien. compañeros. Noches. Bueno, gracias por unirse. Me alegra mucho poder verlos a todos. Y pues estamos a punto de empezar. Vamos a hacer un conversatorio acerca de la película Nacido para Matar. Somos alumnos de la carrera de psicología y estamos cursando la materia de psicología de la personalidad. Nos encontramos aquí en esta reunión Nancy Eugenia Asensio Torres, Silvia Susana Ramos Vázquez, Nelson Enrique López Guevara, Maudiel Edgardo Campos Pérez, Henry Edgardo Ramírez Alas y estoy presentando Ricardo Mauricio Benavides. Así que bueno, vamos a presentar a continuación la película Nacido para Matar. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito acerca de lo que se trata la película. En la película se sitúa en el contexto de la guerra, una guerra en la que está interviniendo Estados Unidos, que es la guerra de Vietnam. Así que pues vamos a poder ver un par de escenas de la película y vamos a empezar haciendo un par de comentarios también y respondiendo un par de preguntas. Así que empecemos. Ese es uno de los personajes principales de la película. Vamos a conocer un poco más acerca de este personaje próximamente. Bueno, la primera pregunta con la que nos encontramos es describe la personalidad del soldado Pyle al iniciar el entrenamiento. Y pues tenemos un poquito de contenido para que podamos ver antes de abordar la pregunta. ¿Con vida? Señor, sí, señor. Apuesto a que ellos lo lamentan. Eres tan feo que pareces una obra de arte moderno. ¿Cómo te llamas, marrano? Señor Leonard Lawrence, señor. ¿Lawrence de Arabia o qué? Señor, no, señor. Ese nombre parece de la realeza. ¿Eres de la realeza? Señor, no, señor. ¿A ti te gusta la verga? Señor, no, señor. Mierda, creo que eres capaz hasta de tragarte una pelota a través de un popote. Señor, no, señor. Odio el nombre de Lawrence. Solo los putos y los de la Marina se ponen Lawrence. A partir de hoy serás Gomer Pyle. Señor, sí, señor. Dime, recluta Pyle, ¿soy guapo o crees que soy gracioso? Señor, no, señor. Entonces borra esa sonrisa estúpida de tu cara. Señor, sí, señor. Bueno, la puta hora que quieras, mi vida. Señor, estoy tratando. Recluta Pyle, te voy a dar 3 segundos. Exactamente 3 pinches segundos para que quites esa estúpida sonrisa de tu cara o te juro que te arranco los ojos con los dedos y te cojo por el cráneo. 1, 2, 3. Señor, no puedo, señor. ¡Chingada madre! ¡Ahora híncate, bola de mierda! ¡Ahora, ahórcate! ¡Puta madre! ¡Con mi mano, huevón de mierda! ¡No te acerques la puta mano! ¡Lo que te dije es que te ahorques! ¡Acércate a mi mano y ahórcate! ¿Ya se te acabó la risa? Señor, sí, señor. ¡Mierda! ¡No te escucho! Señor, sí, señor. ¡Maldición! ¡Todavía no te estoy escuchando! ¡Dilo con huevos, cabrón! Señor, sí, señor. ¡Suficiente! ¡Ponte de pie! Recluta Pyle, será mejor que agarres la onda y desde hoy cagues diamantes de Tiffany o juro que voy a joderte la madre. Señor, sí, señor. Wow, bastante intensa esa escena. Vamos a ver a quién le gustaría participar para que nos pueda comentar un poquito de la personalidad del soldado Pyle. Nelson, tal vez algún comentario que tengas al respecto. Adelante. Sí, sí, es que se le presenta, bueno, la personalidad, la película lo refleja como alguien ingenuo, se le ve incluso torpe e infantil, aunque no se le muestre tanto, porque su expresión inocente y su sonrisa involuntaria, este, no, no comprende, la situación en la que está presente, ¿no? No tiene la idea, no comprende del todo la gravedad en el entorno en el que se encuentra, nada más. Ya, muchas gracias por compartirnos. Adelante, Henry. Correcto, sí, el recluta se ve que es una persona insegura, muy emocional, frágil, ¿verdad? Se muestra un tanto desorientado, no se logra adaptar a un inicio sobre lo que es el campo o el ámbito militar, ¿verdad? Complicado poderse adaptar a las exigencias físicas
a las cuales son sometidos, la presión, ¿verdad? Y parte de la presión que les hacen, ya sea emocional, físico, y la presión de sus compañeros también al ver lo que prácticamente viene siendo como una carga, porque no se encuentra en sí en el tiempo y en el espacio para poder lograr esa adaptabilidad que le está exigiendo en este caso el líder, ¿verdad? Y es una persona que recibe y es un blanco fácil de burlas, ¿verdad? De abuso de parte de todos sus compañeros y del sargento, ¿verdad? Ese es mi aporte. Muchas gracias, Henry. Muy, muy interesante. Susi, ¿quisieras aportarnos algo en esa respuesta? Sí, bueno, los compañeros ya describieron muy bien las características del soldado. Creo de que se puede evidenciar que es una persona que tiene dificultades para manejar sus emociones hasta el punto en el que, aunque está sufriendo una agresión y se siente vulnerable, no puede como mostrar el sentimiento que posiblemente tenga, sino que tiende a reírse y eso, puede expresar eso, ¿verdad? De que hay una dificultad para el manejo de las emociones y para expresar las emociones como tal. Me parece de que al mismo tiempo, en el transcurso de lo que se va desarrollando en los videos, se puede ver que es una persona que es sociable, intenta Ujú. sociabilizar con sus compañeros, pero como vamos a seguir analizando en lo demás de la película, pues vamos a ver el desarrollo que tiene más adelante. Me quedaría hasta aquí. Ok, te agradezco mucho, Susi. Muchas gracias por sus aportes. Definitivamente hay mucho que ver y ya vamos a ver un poquito más adelante cómo se va desarrollando la personalidad del soldado. Así que pues vamos a ver otra pregunta y tal vez otro fragmento de la película. Vamos a ver en este momento un poquito acerca de la personalidad del sargento Hartman, porque bueno, ya vimos un poquito de qué manera se desenvuelve, pero nos gustaría conocer un poco más de él. Así que bueno, veamos. ¿Entendieron, pendejos? Señor, sí, señor. ¡Mierda! No los estoy escuchando. Díganlo como si tuvieran huevos. ¡Señor! ¡Sí, señor! Si al fin logran salir de mi isla, si sobreviven al entrenamiento, serán armas mortales. Embajadores de la muerte pidiendo combatir. Pero hasta que llegue ese día, son solo vómito. La forma más baja de la tierra. Ni siquiera son putos humanos de mierda. Ustedes no son más que unos desorganizados pedazos de mierda de puerco. Porque yo soy muy duro, no van a quererme. Pero mientras más me odien, más entenderán. Soy muy duro, pero soy muy justo. Aquí no hay ninguna discriminación racial. No tengo nada contra asquerosos negros, italianos ojetes o latinos grasientos. Aquí todos son iguales, no valen nada. Y mis órdenes son de expulsar a todos los idiotas que no tengan los huevos para estar en mi adorado cuerpo. A ver, pendejos, ¿entendieron eso? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Mierda, no los estoy escuchando! Bueno, así vemos esa escena del sargento y pudimos conocer un poquito más de su actitud, de la personalidad de él y cuál es su propósito ahí con los soldados. Alguien que nos quisiera compartir un poco más acerca de su personalidad. Adelante, Nelson. Lo que veo es que muestra autoridad absoluta. No, y lo que utiliza es humillación y violencia psicológica, ¿no? Todo para imponer disciplina. Y esta disciplina creo que también crea como un ambiente de constante tensión y miedo, perdón. En lo que cada error se paga con insulto o con castigo físico, ¿ah? Y claro, su figura, lo que veo ahí es una representación más de la mentalidad militar, ¿no? Que prioriza la obediencia sobre la humanidad. Creo que solamente eso. Ujú. Ok, muchas gracias. Gracias por tu aporte, Nelson. Adelante, Susi. Bueno, yo lo que quería agregar aquí, sumando a lo que dice el compañero, es de que su personalidad, como lo vemos, es bastante violenta. Es bastante violenta, es una persona misógina, muy, pero muy Ujú. misógina, porque utiliza mucho la imagen de la mujer para eh, tratar de minimizarla hasta
la burla para poder así someter aún más a los hombres que están bajo su dominio. En este caso, usa el poder grandemente, tiene un uso de poder excesivo y bueno, él ejerce una terrible violencia psicológica y física sobre, bueno, yo hasta le incluiría violencia sexual Ujú. dentro de las prácticas que él tiene para poder reeducar a sus cadetes a cargo. Entonces, creería de que lamentablemente es un reflejo de lo que ha creado el sistema en él y lo podemos ver incluso en los militares que tenemos nosotros a nuestro alrededor, que no están muy lejos de la realidad del sargento Hartnell, solamente. Muchas gracias por compartirnos. Así como tú decís, definitivamente, pues tal vez estos aspectos de la personalidad, no sé si se vendrán como desarrollando, quizás por el hecho de ser un sargento y estar en este ambiente militar, o si será que tal vez estos aspectos de la personalidad ya vienen y se adecúan para este ambiente. Pero bueno, escuchemos a Henry, a ver qué nos puede aportar. Sí, hola Ricardo, realmente lo que logramos apreciar en el sargento es una persona autoritaria, ¿verdad? Con una gran habilidad para poder influenciar en los demás y no tanto de forma positiva, sino que negativa. Y eso lo podemos también llevar a cabo también en los ámbitos laborales, que hay personas que a modo de poder conseguir sus objetivos, le bajan o le botan la personalidad a los diferentes equipos con el cual ellos tratan, ¿verdad? Entonces, Ujú, estamos viendo lo que es en el sargento una disciplina extrema, ¿verdad? Tratando de llevar a los reclutas a que encajen como en un engranaje en el cual se deben de convertir sí o sí en una máquina para poder eliminar a cualquier enemigo, ¿verdad? ujú, Y en este caso, pues logramos apreciar una habilidad también para poder eh, influenciar psicológicamente en todo lo que son sus reclutas. ujú. Ok, muchas gracias. Gracias, Henry. Todo eso que nos comentabas, cómo puede tener tanta influencia definitivamente y esta actitud autoritaria que se le puede percibir. Bueno, compañeros, nos vamos a mover a la siguiente pregunta y vamos a ver un poco, otro pequeño fragmento para que podamos conocer un poquito más Ah, acerca de otro Ricardo, personaje. Dime, Evo, ¿te gustaría aportar en esta otra? sí, yo quería Dime, agregar dime, un comentario con dime. respecto a la personalidad del sargento Hartman. Y era, bueno, tiene dos partes, mi opinión. Una es que hemos visto que el entorno y las experiencias que vivimos afectan mucho cómo se va moldeando nuestra personalidad. Entonces, estando en un entorno que es tan hermético como puede Ujú, ser el ejército y todo este ambiente de este discurso de enemigos, cuando realmente vas a la guerra y llega el pelotón y cuando vas buscando enemigos y lo que te encontrás son civiles y decís, ¿a dónde están los enemigos que me dijeron? Si aquí lo que hay son otras personas como yo. ¿A dónde están estas personas? Y te das cuenta de que o sea, hasta cierto punto es un absurdo. ujú, Entonces, pero antes de llegar a ese momento, estás en un encierro y ese discurso se vuelve real. Entonces, Hartman se cree esa repetición. Los soldados se creen esa repetición porque, o sea, no, por eso el condicionamiento operante funciona y funciona en todos nosotros. Entonces, puede ser que Hartman tenga un temperamento colérico y para él está cumpliendo un trabajo. O sea, más allá de, es muy fácil clasificarlo como villano y como malo, pero no somos personajes de cómics ni de películas. O sea, finalmente él es un ser humano y que tenía una función más allá de ser un sargento. Quizás
tenía algo que era bueno, pero que no se mostraba en esta película. Él estaba haciendo su trabajo, que era condicionar soldados. Y nada más quería como desatanizar a Hartman, porque pues nada más estamos viendo una faceta de su personalidad. Y eso. Ujú. Ok, muchas gracias, Eugenia. Está bien interesante ese aporte porque pues no lo estábamos viendo desde ese punto, pero ese es otro enfoque donde podemos ver la personalidad de Hartman y tal vez cómo se ha ido transformando en lo que es en este momento. Muchas gracias. Vamos a ver otra pequeña escena ahora, solamente como para poder analizar a otro personaje que tenemos y que tiene bastante relevancia en la película, que es el soldado burlón. Así que pues enseguida vamos a poder conocer un poquito. Hay como bastantes escenas. Lo interesante de este personaje es que podemos ver cómo se desenvuelve en diferentes etapas y vemos cómo va cambiando su personalidad. Ahora no sabemos si tal vez era que el entorno cambió la personalidad del soldado o cómo sucedió, pero me gustaría escucharlos. Así que veamos. ¿Cómo te llamas, pendejo? Señor, recluta Brown, señor. Mierda, a partir de hoy te llamarás Bola de Nieve. ¿Te gusta ese nombre? Señor, sí, señor. Solo hay una cosa que no te va a gustar, Bola de Nieve. Aquí no se sirve pinche comida de negro en el comedor, ¿entendiste? Señor, sí, señor. ¿Quién te crees, John Wayne? ¿O qué? Dime. ¿Quién dijo eso? ¿Quién mierda dijo eso? ¿Quién es el pinche comunista de mierda, pendejo marica, que acaba de firmar su sentencia de muerte? No fue nadie, ¿eh? Fue un puto angelito, ¡qué mamada! Ahora los pondré a hacer ejercicio hasta que se mueran. Hasta que puedan chupar leche con su maldito culo, pendejos. ¿Fuiste tú, enano hijo de puta? ¿Eh? Señor, no, señor. Pinche pendejo de mierda, pareces una puta gallina, puesto que sí fuiste tú. Señor, no, señor. Señor, yo lo dije, señor. Vaya, con que sí, idiota. ¿Qué tenemos aquí? Un pinche burlón, el recluta burlón. Admiro tu honestidad. Sí, honestito, ¿no quieres venir a mi casa y cogerte a mi hermana? ¡Maldita bolsa de mierda! ¡Ya sé tu nombre! ¡Te tengo del culo! ¡No vas a reírte! ¡No vas a llorar! ¡Aprenderás punto por punto! ¡Yo te enseñaré! ¡Levántate! ¡Ponte de pie! Será mejor que te desapendejes o te voy a arrancar el cráneo y luego me voy a cagar en cuello. Señor, sí, señor. Dime, burlón, ¿para qué te alistaste en mi adorado cuerpo? Señor, para matar, señor. ¿Con que eres un asesino? Señor, sí, señor. Quiero ver tu cara de guerra. Señor. ¿Esa es cara de guerra? ¡Ah! ¡Esta es una cara de guerra! ¡Enséñame tu cara de guerra, pendejo! ¡Ah! ¡Mierda! No me pudiste convencer. A ver tu verdadera cara de guerra. ¡Ah! No estás asustándome. ¡Practícala! Señor, sí, señor. ¿Y tú? Wow, bastante interesante esa escena. Adelante, Maudiel, tú tenés la palabra. Gracias, feliz noche. Bueno, primeramente las características de la personalidad que tiene el soldado burlón es todo un contraste con lo referido a lo lineal. Y me gustó mucho la palabra que utilizó la compañera, el condicionamiento operante, ¿no? Cuando se condiciona a personas en un entorno en donde el objetivo es convertirlos en máquinas de peleas, máquinas de matar, ¿no? Cómo contrasta la personalidad de un individuo donde, bueno, podemos constatar a través de la película que tiene valores como el valor de la amistad, el valor de la honestidad, el valor de la responsabilidad sobre todo. Y cómo también es una persona que a través de lo que va desarrollando su personaje es muy idealista, ¿no? Entonces, donde idealiza mucho ciertas estructuras internas de un país sobre lo que tiene que ver con una guerra y cómo las ideas del círculo militar contrastan con la realidad cuando ya se vienen a dar cuenta de que en realidad lo que es una guerra es simplemente un descontrol de poderes fácticos internos de una nación en donde otro país está interviniendo, ¿no? Podemos también traer a colación las diferentes guerras en nuestro país, cuando hablábamos de los poderes fácticos, el poder campesino, y cómo hablábamos también de la personalidad de estos campesinos que también tenían valores, como el soldado burlón, como el recluta burlón, tenían actitudes que contrastan sobre todo el panorama de la guerra y la disciplina militar. A través de la película, poco a poco esa personalidad, poco a poco esos valores, los va sustituyendo lo que es la crueldad de ocupar un arma de fuego
y sobre todo la crueldad en el campo de fuego de asesinar a otra persona. Es bastante interesante cómo contrasta lo que es el tema de condicionar a alguien a cierto grado que rompe su psiquis. Y para romper su psiquis de una persona tienen que pasar diferentes circunstancias en las cuales su cuerpo llegó a extremos, a estrés extremos, a constantes humillaciones, y también como marca lo que es el tener tan de cerca de compañeros como el soldado Payo, el recluta Coldboy, que también al final vamos a seguir hablando sobre el desarrollo de esta película, pero me parece bastante interesante la personalidad de cómo el contraste, ¿no? De los valores y los antivalores que él como persona idealista va desarrollando en lo que es la película. Ujú. Ok, muchas gracias, Maudiel. Es que así como tú ves, es bien interesante la manera en que se presenta el soldado al principio. Eso es como el principio de la película. Todavía podemos ver como un par de tintes de sarcasmo y de como de escepticismo en su manera de hacer las cosas, ¿verdad? Parece que como que se estaba empezando a adaptar a lo que era, pero así como un poquito de escepticismo de lo que estaba sucediendo. Ya vamos a ver más adelante cómo se va desarrollando. Adelante, Henry. Sí, quería aportar algo, ¿verdad? Sobre el soldado burlón, realmente con una personalidad sarcástica, irónica y a la vez pues de humor, en la cual pues se logra apreciar que esta persona por medio de estas características o actitudes que toma, actos, él logra un poco minimizar la situación, el entorno que él está viviendo. Entonces, por medio de esta personalidad, logra él minimizar las emociones y todo esto, ¿verdad? Entonces, es una forma de poder adaptarse y tal vez alejarse un poco de la presión que está viviendo en el momento ahí con sus compañeros. Interesante lo que mencionas, Henry. Como que en ese momento estaba tratando él de manejar la situación y su manera de hacerlo es por medio de algunas características de su personalidad, como la ironía y el sarcasmo. Correcto, un mecanismo de defensa. Ya veo. Ok, ok. Entiendo. Gracias, Henry. Adelante, Nelson. Sí, opinaba lo mismo que el compañero, que su ironía y su actitud sarcástica fueron como un mecanismo de defensa, pero todo para resistirse al proceso que estaba haciendo Harman con los reclutas de deshumanizar y hacer Ujú. transformar a máquinas obedientes a los reclutas. Claro, durante la película, mientras avanza el entrenamiento, el sentido del humor va disminuyendo. Y ya no sé en qué parte, específicamente, pero ya su actitud se vuelve mucho más reservada y estratégica, ¿no? Por lo que estaba viendo. Ok, gracias. Sabes que no recuerdo exactamente qué parte, pero qué interesante esto que mencionaste. O sea que como que su personalidad cambia un poquito para... Me parece como que todavía hay partes de su personalidad que lo ayudaron quizás a pasar por ese proceso de resiliencia para convertirse en lo que tú me comentas. Ok. Bueno, muchas gracias por sus aportes. Vamos a avanzar con otra pregunta y vamos a ver qué podemos analizar en la siguiente, en la siguiente parte de la película. En esta hablamos de cómo se modifican las relaciones entre los reclutas. Sabemos que al principio de la película, pues, estas personas no se conocen, ¿verdad? Todas llegan con diferentes ideas y no saben todavía lo que les espera. Recordemos que en esta época, pues, se pintaba el unirse a los soldados o unirse a la escuela militar, por ejemplo, como un favor que le estabas haciendo a tu país. Entonces estabas haciendo una gran ayuda a tu país y estabas siendo un héroe de la nación. Así que pues ellos esperaban una cosa y vamos a ver más adelante cómo se va construyendo el trabajo de ellos. Bueno, esta escena ya se encuentra aquí en el minuto 17, así que me voy a mover ahí. Y vamos a empezar con Mauriel, que nos quiere compartir un poquito acerca de esta escena, pero solo un momento y ahorita la vamos a ver. Vamos a ver ahorita aquí. ¡Hazlo ya! ¡Muévete! ¡Con fuerza! ¡Rápido, rápido, rápido! Pendejo! ¿Estás mareado? ¿Vas a desmayarte o qué? ¡Santo Dios del cielo! ¡Creo que se te paró la verga!
¡Rápido, señores! ¡El culo y los codos! ¡Muévanse! ¡Arriba! ¡Muévanse! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Levántense! ¡Rápido! ¡Muévanse! Nos vamos a detener ahí un poquito solamente porque esas escenas me llamaron mucho la atención. La manera en que vemos como un recluta, bueno, uno de los soldados estaba como ayudando a otro, como hasta cierto punto vimos como que estaban trabajando un poquito en equipo ahí. Adelante, Maudiel, que nos quisieras compartir. Sí, más que todo referido a las correlaciones que tienen los reclutas. Cuando hablamos de todas sus formas de tratarse al inicio, ¿no? Cuando ¿cómo se tratan de evadir la realidad y poco a poco, bueno, se van metiendo en este mundo donde la disciplina, las burlas, todo lo que significa el maltrato psicológico y físico a los que son sometidos, se dan cuenta que lo único que les queda pues es confiar del uno del otro, porque también podemos ver cómo las constantes equivocaciones del soldado Pyle hacían que castigaran a todo el grupo, que los castigaran con ejercicios y sobre todo con la fatiga que esto representa, más al maltrato psicológico por lo que ellos están pasando, ¿no? Entonces, también logramos ver cómo en una escena esto se rompe y a través de los constantes castigos, todos se unen en un fin de castigar al soldado Pyle erróneamente, ¿no? Por, por todo este malestar acumulados y por todo este sacrificio físico que los errores de un soldado los están haciendo pasar. También vemos cómo la disciplina va avanzando en el grupo, en donde poco a poco las barbaries y el método nada humanista que ocupa el sargento, pues les va quebrando ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de inocencia que todos tenían al principio. Y poco a poco ya se levantan tempranos, arreglan sus camas, ya saben cómo se tienen que presentar las armas, sobre todo la actitud que tienen que tomar frente a esa persona que los está destruyendo psicológica y físicamente. Muchas gracias, Maudiel. Adelante, Nelson, tenías una opinión. Sí, como lo comentaba el compañero, que al inicio sus personalidades son como heterogéneas, son como todos muy diferentes, cada quien con sus miedos, gustos, y creo que al principio de la película lo vemos, cómo les cortan el cabello, porque esto es más un simbolismo de que cómo el sistema militar te está rechazando esa personalidad, esa individualidad, para transformarte en la máquina obediente, ¿no? Y ya como los soldados se adaptan al sistema que es al sistema extremo y constante de Harman, su forma de adaptarse es crear un sentido de comunidad, ¿no? Porque este sistema como que los obliga a depender unos de otros, solamente para sobrevivir al proceso. Aunque la unión no necesariamente es positiva, porque ya el ambiente hostil como que los empuja como a normalizar la violencia, ¿no? Como lo vemos más adelante como con Pyle, de que pues que la presión social, pues no pudo con la presión social Pyle y pues, ¿qué Sí. te digo? Lo vamos a ver más adelante. Sí, vamos a ver un poquito más adelante, pero gracias por compartirnos. Está bien interesante esto que nos decían. Pues al principio de la película podemos ver cómo todos pues tienen su individualidad, su personalidad, y a mí me da la impresión de que después de todos estos procesos que ellos pasan, pues van a compartir muchas cosas y en muchos aspectos de la personalidad por ahí también se van a poder compartir. Bueno, adelante, Henry, tenías algo que decirnos. Sí, correcto, coincido con tus comentarios, Ricardo. Realmente se logra apreciar que al inicio, pues, compartían lo que era el miedo, la presión que tenían los camaradas, pero a medida iba pasando el tiempo, los días, el clima pesado, ya pues se fueron, digamos, individualizando en relaciones. En el ambiente, pues se lograba apreciar que ya todos estaban tratando la manera
de sobresalir y de evitar a toda costa lo que eran los castigos, ¿verdad? Y fue cuando se dio la escena donde los compañeros, los camaradas, golpearon al otro camarada, ¿verdad? Ahí donde estaba descansando. Eso es lo que logro apreciar en la modificación de las relaciones. Primero compartían lo que era el miedo y después hubo una separación de eso que ellos vivían, que compartían. Correcto. It's 10 o'clock. Ok. Bueno, muchas gracias, Henry, por compartirnos. Ahorita vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos va a ayudar un poquito a comprender un poquito más bueno, de qué manera van haciendo esos cambios. Vamos a ver cómo afecta la humillación pública y el castigo físico a la psique del soldado Pyle. Así que vamos a ver un poquito de esto en la siguiente escena. Y vimos un poquito como la personalidad del soldado Pyle cuando van empezando, bueno, al principio de la película. Vamos a ver aquí un poquito más acerca del soldado Pyle y de qué manera este castigo físico ha ido afectando su psique. Vamos a ver. No estoy haciendo lo correcto. Ayúdame. He tratado de ayudarte. En serio que sí. Arréglate. ¡Hazlo! ¡Hazlo! No lo olvides, fue una simple pesadilla, marrano. Bueno, vamos a ver, esta escena pues es bastante, un poco difícil, ¿verdad? Porque vemos como todos los soldados pues se ponen de acuerdo para atacar al soldado Pyle. O incluso podemos ver cómo el soldado burlón tiene que ceder ante esto. Pero bueno, me gustaría escuchar a los compañeros, a ver qué nos pueden opinar al respecto. Adelante, Eugenio. Bueno, yo sí estoy impactada por la escena de la golpiza. Este,
Bueno, respecto a la humillación, me tomé un momento para investigar acerca de esto y nada más quiero compartirles acerca de un psicólogo estadounidense que se llama Aaron Kipnis. Él escribió un libro que se llama Cómo los jóvenes enojados pueden convertirse en buenos hombres. Y él escribía acerca de cómo la vergüenza tiende a llevar a las personas a conductas destructivas, porque cuando nos centramos en lo que hicimos mal, podemos corregirlo, pero cuando estamos convencidos de que estamos equivocados, todo nuestro sentido de identidad se erosiona. Él escribió todo un libro acerca tiene una teoría acerca de la humillación. Y básicamente lo que plantea este psicólogo es que mm, la humillación erosiona el sentido del ser, porque es diferente sentir que hicimos algo mal y que lo podemos cambiar a como Pyle, que se sentía tan inadecuado y tan mal, o sea, es que era por demás, o sea, lo intentaba de una manera y de otra, pero no lo lograba. Entonces, no eran sus acciones lo que estaba mal, era él el que no encajaba, era su identidad. Entonces, eso puede desencadenar una tormenta de pensamientos, de inadecuación. Y eso hay dos rutas en las cuales puede desembocar esto. Puede desembocar en depresión o en ira. Ahí puedes, según el temperamento de cada quien. Entonces, es bien interesante cómo la humillación puede provocar tanto daño, pues, y en especial cuando es público, que nos sentimos tan expuestos porque estamos a la vista de más personas y entonces nos sentimos más avergonzados. Y pues eso quería compartir respecto a ese punto. Ok, muchas gracias, Eugenia. Adelante, Henry. Hola, sí, yo quiero compartir algo. Realmente la humillación pública puede desencadenar muchos aspectos, ya sean positivos o negativos. No solo van a ser negativos. En este caso, pues al camarada Pyle lo afectó. ¿Por qué razón? Porque él era un niño en un espacio de personas adultas. Entonces, él no podía, aunque él se esforzara, él no podía encajar en ese aspecto, en ese espacio de militares. Entonces, esta humillación lleva al camarada a, a explorar otra parte de él que tal vez nunca había explorado y que todos tenemos, lo que es nuestra sombra. Entonces, en este caso, pues la humillación pública llevó al camarada a conocer su sombra. Lastimosamente, pues lo consumió. Muchas gracias, Henry. Pues vemos que en esta pregunta se refiere a la psique, ¿verdad? Pues estamos bien familiarizados todos nosotros porque pues somos estudiantes de psicología, pero por si alguien nos está viendo en este momento y no está muy familiarizado con el término, pues nos referimos más bien a todos los procesos psicológicos de los seres humanos, que pueden ser como, bueno, podemos hablar, por ejemplo, de todas las funciones cognitivas y la manera en que respondemos al entorno. Así que pues a través de esta escena pudimos ver de qué manera se va degradando todos esos procesos cognitivos y la manera en que empieza a responder el soldado Pyle. Y más adelante, pues podemos ver las consecuencias que esto tiene. Nos vamos a mover a la siguiente pregunta, que aquí vamos a hablar un poquito acerca de estas consecuencias. Consecuencias que pueden, bueno, las vamos a ver adelante en la película, pero me gustaría escuchar de ustedes, ¿qué opinan de estas consecuencias que pueden tener todos estos
todo este ataque que ha recibido el soldado. Adelante, Susi. Bueno, nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas consecuencias de este asedio psicológico? El asedio psicológico es el acoso psicológico que puede llegar a sufrir alguna persona en alguna situación en específico. En este caso, las víctimas de ese tipo de acoso pueden sufrir como la depresión, la ansiedad, la disociación, la introversión, el aislamiento social, el estrés postraumático, que es algo muy grave, que puede llevar también a que las personas puedan llegar a sufrir ira e incluso a tener conductas suicidas. La verdad es que es un tema bastante preocupante porque es algo que se refleja en nuestra sociedad día a día. Hay muchas personas que sufren todas las consecuencias de ser víctimas de este tipo de acoso psicológico que los puede llevar a todas estas consecuencias. En la película podemos ver cómo estas víctimas, porque para mí todos son víctimas, hasta incluso el sargento también ha sido víctima y se convierte en victimario, sufren todo este tipo de efectos. Vemos la ansiedad en ellos, la disociación, la introversión, vemos las acciones violentas reflejadas en los actos que ellos cometen, vemos, bueno, al final de este segmento podemos, cuando avanza la película, podemos ver una explosión de ira que lleva a una conducta suicida bastante fuerte, que creo que es consecuencia de todo este acoso psicológico. Y solo quiero concluir esa parte diciendo de Ujú. que las consecuencias van a depender mucho de la personalidad que tenga la persona que lo sufre y de la adaptación que pueda llegar a tener al ambiente en el que se encuentra. Entonces, hay muchos factores que van a influir en los efectos que puede llegar a tener la persona Muchas gracias, Susi. Qué interesante lo que solamente. dijiste ahorita al final, porque pues vemos como la personalidad de los demás soldados es muy diferente a la del soldado Pyle y se pudieron adaptar de una manera diferente, ¿verdad? Así que correlaciona con lo que tú estabas comentando. Así que muchas gracias. Voy a pasar a la siguiente y para esta vamos a usar la misma escena. De ahí podemos hacer un pequeño análisis usando esa siguiente pregunta, que es la evolución que tiene el soldado Pyle en su proceso de adaptación. Más adelante vamos a ver un poquito más acerca de las consecuencias, pero alguien me quisiera compartir un poco de lo que piensa acerca de esta evolución que ha tenido el soldado Pyle en este proceso. Adelante, Susi. Bueno, creo de que esto se complementa bastante con la pregunta anterior, porque hablamos de que la adaptabilidad es una forma en la que la persona se puede expresar la personalidad que tiene en base a la forma en la que se adapta al ambiente, ¿verdad? Y a las circunstancias que puede llegar a estar vivenciando. Entonces, al menos en El Soldado Pyle, nosotros podemos ver que al principio de la película él tiene dificultades para poder adaptarse con el tema de la realización de los ejercicios físicos, con el tema de poder aceptar los actos de violencia del cual es víctima, de poder seguirle como la línea de lo que le están exigiendo dentro del entrenamiento militar y podemos ver cómo él solicita apoyo para poder solventar estas dificultades de adaptación que él tiene. Incluso también podemos ver que tiene apoyo para poder alcanzarlo, pero que es hasta un punto donde él tiene un momento de quiebre que lo lleva a poder tener una situación diferente y poder hasta cierto punto sí tener una adaptación de lo que se le exige en el ambiente, pero es a raíz de un quiebre emocional que él sufre. Entonces, creo de que en esa parte es importante como resaltar eso, de que la persona al momento de la adaptación puede llegar como a realizarlo dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre. Me voy a que otra compañera o compañero pueda participar si gusta. Ok, gracias, Susi. Vamos a pasarnos a la siguiente, que en esta vamos a hablar un poquito acerca de cómo los demás soldados contribuyen al deterioro de la psique del soldado Pyle.
Claramente pudimos ver en esta escena, pues de qué manera todos están, pues hasta cierto punto en contra, digamos, del soldado Pyle, porque podemos ver que, pues, así como mencionaba anteriormente, parece que no encaja en ese ambiente, como mencionaba Henry hace un ratito. Adelante, Maudiel. Sí, yo creo que para ir avanzando en el tema de las preguntas, cómo se correlacionan tanto, ya las compañeras muy acertadamente también mencionaban sobre cómo estos cambios, cómo han venido afectando lo que es en el desarrollo de la película. Y directamente con el soldado Pike, creo que todos estamos de acuerdo que la cúspide de esto marca un antes y después cuando sufre la violencia de sus compañeros. Ahí podemos también traer a colación lo que es el trauma postraumático, que no solo genera diferentes reacciones en las personas cuando hemos tenido un accidente, por ejemplo, cuando hemos sido asaltados, creo que más de alguno de los que estamos aquí hemos vivido esa fea, horrible experiencia, ¿no? De tener que vivir ese duelo. Yo creo que eso marca un antes y un después en el deterioro de la psique del soldado. Muchas gracias, muchas gracias. Así como tú mencionas, pues sí, a veces hay eventos que definitivamente desencadenan diferentes, ya sea comportamientos en nosotros, o pues tal vez algunos aspectos en nuestra personalidad por ahí que vamos adaptando. ¿Algún comentario que nos hicieras hacer respecto a esto, Henry? Sí, realmente los demás camaradas contribuyeron al deterioro de la psique del soldado Pyre en la forma en que fue agredido, porque quieras o no, en situaciones así como las que viven en las guerras, ¿verdad? En los campos de batalla, ¿verdad? Quieras o no, siempre vamos como seres humanos, vamos a crear lazos en los cuales, por instinto de supervivencia, vamos a crear ciertos lazos con los demás compañeros y no digamos en una guerra, en un cuartel, vamos a crear lazos y hubo un quiebre del camarada Pyre porque, por decirlo así, su único apoyo, que era el soldado o el camarada Burlón, también lo fue a agredir. Entonces él tuvo un quiebre y realmente pues él ahí fue donde empezó como a adaptarse forzosamente, pero esto lo conllevó al consumo de su parte negativa, ¿verdad? Donde lo hicieron destacar en muchos ámbitos, ¿verdad? Ya en la parte del tiro, en la parte de ejercicios, en varias Ujú. actividades el recluta ya empezaba a destacar, pero ya lo hacía de una forma forzada y cuando tú forzas algo, tienes que estar seguro de que viene algún efecto Ujú. negativo. Muchas gracias por compartir, Henry. Vamos a mover a la siguiente pregunta, que, bueno, en esta hablamos un poquito de cuáles son los factores sociales que se están viviendo en ese momento y de qué manera estos pueden moldear o influir en la personalidad de la identidad de estos soldados. Sabemos que en ese momento nos encontrábamos en la guerra de Vietnam, había un clima de mucha tensión, mucha violencia, pero a la vez en Estados Unidos también se estaban dando muchos movimientos pacifistas. Sabemos que había muchas críticas al gobierno por esta guerra y ya luego incluso de esta guerra pues hubieron muchos, todavía muchos más ataques al gobierno porque realmente no surgió nada bueno de ella. Así que pues sabemos que de esta manera todo este clima iba moldeando la personalidad de las personas porque incluso podemos ver cómo los soldados sacrificaron toda su individualidad para poder convertirse en héroes. ¿Alguna otra opinión que tengan al respecto, compañeros? Totalmente de acuerdo contigo. Ujú, Era un ámbito social, político bastante deteriorado porque no teníamos, no, bueno, en aquel entonces no se tenían las bases, ujú. incluso psicológicas que tenemos ahora, como podemos implementar lo que es la educación, ¿verdad? A nuestros soldados, a nuestra policía. Sin embargo, en aquel entonces todavía se desconocía todo lo que conllevaba incluso la depresión, incluso los factores del psique de una persona y se utilizaban métodos arcaicos que en muchas ocasiones, en vez de ayudar a detener los conflictos sociales, al contrario, los avivaban más, ¿no? Ujú. Quizás esa sería mi opinión.
Muy interesante. Y esas eran precisamente las críticas que le hacían el gobierno. De qué manera, como tú decís, avivaban más, por ejemplo, esta violencia que se estaba viviendo. Muchas gracias, Maudiel. Vamos a irnos a la pregunta 11, que hablamos de qué manera influye el contexto militar en la formación de la personalidad de los reclutas. Por ahí vi a Nelson que tenía una opinión. No sé si te gustaría compartir un poquito en esta pregunta, Nelson. Quiero ver. Habíamos visto un poquito cómo pues, el entrenamiento militar trataba como de transformar la personalidad de los soldados, como que buscaba que obedecieran pues, sin cuestionarse nada, como romper su identidad, ese individualismo, pero ¿alguna otra opinión que tengan al respecto? Sí, esta obediencia era una ideología que se creó en la guerra de Vietnam. Y que esta ideología componía la obediencia ciega y la eliminación del enemigo, que, que con estas dos eran importantes solamente para crear esa ideología que veía como la brutalidad como un medio necesario para la victoria. Entonces los reclutas eran entrenados simplemente para ser soldados, soldados, no para convertirse no en soldados, sino en herramientas de guerra, Ujú. que no cuestionen las órdenes ni dudan en actuar con esa violencia, con esa ideología. Muchas gracias por tu aporte, precisamente. Bueno, compañeros, vamos acercándonos a las otras preguntas, que pues vamos a ver una escena ya un poco más difícil pues, de poder analizar, pero me gustaría definitivamente saber qué aporte nos pueden hacer. Así que, pues vamos a ver esta escena en la que podemos ya ver de qué manera va cambiando el comportamiento de Pyle. Es como ese punto de quiebre del que hemos estado hablando. Y pues a continuación vamos a verlo. Hola, burlo. ¿Son reales o son salvas? .62 milímetros, munición blindada con casquillo de cobre. Jonas, si Hartman viene aquí y nos encuentra, acabaremos en un mundo de mierda. Yo ya vivo en un mundo de mierda. ¡Hombro izquierdo! ¡Ah! ¡Hombro derecho! ¡Ah! ¡Seguro! Bueno, bastante difícil lo que sigue de esta escena, pero pues ya nos da bastante material para que podamos analizar todo lo que nos mencionaba el soldado Pyle. ¿Algún compañero que tenga una opinión respecto a esta? La manera en que este entrenamiento y la deshumanización ha fracturado la psique del soldado Pyle. Sí, me imagino que, Bueno, tal bueno, vez, por lo que, perdón. perdón, compañero, usted inicie si gusta. De acuerdo, sí, con lo que ya vimos, pero creo que todos vimos la escena. De hecho, es muy difícil de verla. Creo que varios concordamos con eso. Es un suicidio totalmente, una persona que ha llegado a ese nivel de desesperación, ¿no? De angustia sobre una decisión tomada, en donde podemos ver claramente todo lo que tiene que ver con sus articulaciones, sus expresiones faciales, que no es una persona que está en total control de sus ideas, de sus pensamientos coherentes, ¿no? Entonces, como también todo este maltrato físico al que fue sometido y psicológico terminó rompiendo totalmente la psiquis, la cordura del soldado. Eso es lo que yo me aporte, lo que quisiera aportar, sobre todo
basándonos en las evidencias de la personalidad. Y claro, lo que obviamente sigue, ¿no? Que termina con la decisión de darse un disparo directamente, no solo asesinando al sargento, sino que también suicidándose. Muchas gracias, Maudiel. Adelante, Susi, tenías algo por ahí que decirnos. Sí, quizás solo para complementar lo que decía el compañero, creo de que es una forma en la que se puede evidenciar lo importante que es atender estas consecuencias que existen acerca de la violencia o el acoso que puede llegar a tener la persona, porque vemos como el soldado Pyle sufrió, como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Acoso psicológico y violencia física que lo conllevó a tener estos efectos negativos que podemos ver a través de la ira, el suicidio, la violencia, que como sabemos es una consecuencia del entrenamiento deshumanizante que sufrió dentro de, esta, de ese internamiento militar. Entonces, solo quería como concretar con eso lo importante que es que cuando la persona sufre algún tipo de violencia o acoso pueda recibir la atención adecuada para que no pueda llegar a las consecuencias que vemos que sufre el soldado Pyle, solamente. Muchas gracias, Susi. Fíjense que la pregunta que le sigue la quisiera ver ya, porque pues tiene mucho que ver con la escena y definitivamente todas estas preguntas, o al menos es la 12 y la 13, están correlacionadas. Podemos ver que ya y el soldado Pyle había llegado a este estrés extremo y ya tenía mucha presión por parte de todos sus compañeros y pues ahí en este momento lo llevaron a perder el control de su propia voluntad. Aunque me llama mucho la atención si era su voluntad, ¿verdad? O si de verdad había perdido el control sobre ella. Alguien que tenga una opinión acerca de esta pregunta. Adelante, Maudiel. Sí, considero que para mí había perdido control total de su voluntad, ya que, bueno, recapitulando, para aquella época no había tanta importancia de la salud mental. No sabíamos con qué patologías se presentaba el soldado antes de ingresar al cuerpo de Marín, a la milicia como tal. Podemos también, no sé si me equivoque, pero constatar ciertas actitudes que tiene el soldado o relacionarlos con un poco a un autismo leve, podría ser, en donde tiene comportamientos que no corresponden a la edad mental de lo que es la persona. Entonces, imagínate todo esto, cómo va a llegar a impactar si ya viene mal psicológicamente, ya viene con patologías psicológicas y ser sometido a un estrés de humillación y de violencia psicológica. Por eso yo considero que ya había perdido lo que es la voluntad total de la psiquis, el soldado. Interesante, Maudiel, gracias. Bueno, eso está muy interesante. Fíjate que podamos pensar tal vez que pues ella traía tal vez alguna otra patología de la que tal vez no nos habla la película, pero pues como futuros profesionales creo que ya podemos empezar a hacer un poquito de análisis ahí. Y me recuerda lo que mencionaba Henry hace un ratito acerca de la edad mental del soldado. Bueno, adelante, Henry, que tenías una opinión. Hola Ricardo, sí, realmente hay mucho que analizar y mucho que conversar sobre este punto, ¿verdad? Realmente lo llevamos a nuestra vida diaria en autoconocimiento, ¿verdad? En lo cual nosotros podíamos vernos en alguna situación de presión social e incluso podríamos hasta llegar a perder el control, ¿verdad? Perder el razonamiento y actuar de una forma instintiva y lograr hacer algún tipo de daño hacia otras personas que nos rodean, ya sean conocidos o desconocidos. Entonces, ¿qué fue lo que le sucedió al soldado Pyre, verdad? Que ante la presión de todos sus camaradas, y la agresión que tuvo, pues lo llevó a perder el control, el razonamiento y hacer actuar de forma despiadada, ¿verdad? Instintiva y pues llevándolo a poder agredir a su jefe y después una autoagresión. Muchas gracias, Henry.
Muchas gracias. Eugenia, ¿te gustaría tal vez participar en esta pregunta? Porque tengo esta otra que también habla acerca de las señales de inestabilidad, pero me gustaría escucharte. ¿Cuál es la siguiente? Porque tal vez creo que la Mira, opinión. sí, ¿Qué tal vez señal? podemos complementar. ¿Qué señales de inestabilidad psicológica muestra Pyle antes del desenlace? Sí, sí, creo que puede ir, como todas están interrelacionadas, ¿verdad? Ujú, Entonces, retomando lo que hablaban los compañeros, ¿verdad? Hablando de de las patologías y cómo el estrés extremo puede llevar al quebrantamiento de la psique, ¿verdad? Em, y que como en aquellos ayeres no teníamos tantos conocimientos, ¿verdad? De la psicología para nada. Entonces uno se listaba en la milicia y uno era autista y uno tenía de todo y allá llegaba vea, a matar a medio mundo. Pero em, creo que más allá de tener una patología, y aquí quizás va mi enfoque más humanista, creo que si tan solo el soldado burlón se hubiera atrevido a ser amigo de Pyle, a veces solo una persona es lo que necesitamos para echarle ganas a la vida, ¿sabes? No necesitamos que todo el mundo sea diferente, solo necesitamos un amigo, uno que nos diga, dale, échale ganas, ya vamos a salir. Y quizás eso hubiera sido suficiente para que quizás la película hubiera sido distinta, no sé, eso era el porte. ujú. Muchas gracias, Evo. Interesante que pudimos ver como que el soldado burlón todavía tenía, bueno, esas intenciones de poder ayudarle a Pyle como a integrarse, pero no tuvo éxito al final. Pero Es que daba no, miedo enfrentarse al resto del grupo, porque si él lo hacía, si él era diferente, esa golpiza que solo se le dieron ujú, a Pyle también hubiera sido para él. ujú. Entonces, no era fácil. O sea, ser Sí. distinto en medio de un grupo que te exige homogeneidad, tiene un precio bien alto. Entonces, Ujú. ahí nos vamos a extender un gran montón. Sí, totalmente. Y yo considero que incluso podemos trasladarlo a nuestras situaciones de todos los días. Cómo podemos a veces hacer caso omiso de cosas porque pues no queremos ser vistos como relegado del resto. Así que muchas gracias por tu aporte en esta pregunta. Vamos acercándonos a casi que al final, pero me gustaría pues que le analicemos esta pregunta. En esta vamos a hablar un poquito, como hacer una par de reflexiones acerca de el deterioro de la estabilidad psicológica en situaciones de estrés exacerbados. Bueno, y hablar un poquito acerca de esto, ¿verdad? Un poquito de las consecuencias que a veces puede tener estas situaciones de estrés. Yo considero que tal vez podemos, como decía hace un ratito, trasladar estas cosas a nuestro diario vivir y podemos verlas, pues, desde personas que vemos en el tráfico muy molestas, gritándose a una a otra, y pues ya hemos visto el resultado, consecuencias de este tipo de situaciones. ¿Alguien más que nos quisiera aportar un poquito en estas situaciones? ¿En qué pueden desencadenar todas estas situaciones de estrés exacerbadas? Adelante, Evo. Bueno, sí, en mujeres que nos han enseñado a pensar en manera de colmena, no solamente no necesitamos enlistarnos en milicia, nos enseñan a pensar en manera de colmena como cabezas de hogar, ¿verdad? Pensamos en por nuestro esposo, por nuestros hijos, por nuestras mamás, papás, etcétera. Entonces cargamos con estrés por 7, por 8 personas y eso se nos desencadena en enfermedades en enfermedades inmunológicas, o sea, nosotras terminamos con cáncer, lupus, etcétera, etcétera. Así que eso creo que es bien interesante, cómo nosotras somos las que llenamos los consultorios de psicología y somos las que llenamos los salones de clases de psicología también. Así Muchas que gracias. Gracias por tu aporte. Puedo ver eso, puedo imaginarme esta situación en la que decís. E incluso, pues, así como decís, como madres o como esta imagen pues, que se le puede imponer a las mujeres en muchas ocasiones. Ya me imagino situaciones de estrés que pueden suceder incluso con otros miembros del hogar. Es que interesante.
Bueno, casi nos vamos acercando a las últimas preguntas. Me gustaría saber quién quiere prepararse ya para las últimas participaciones. Y esta pregunta está bastante interesante. ¿A qué se atribuye el título de la película? Sabemos que se llama Nacido para Matar. Me gustaría tal vez escuchar una última reflexión de cada uno. Así que pues adelante. Adelante, Maudiel. Sí, yo quizás para ir finalizando con la reflexión, planteando también el tema no solo de la película, sino que también a nivel nacional y muchos países que tienen ese tipo de enseñanza militar, ¿no? Entonces podemos ver cómo corresponden o cómo se centralizan también a la violencia que vive el país individualmente. Si traemos a colación el ejemplo del BOPE en las favelas de Brasil, como la ideología es eh, exterminar la violencia con hombres preparados para asesinar y para ejecutar a los que violentan a la población. Entonces al final caemos en un círculo vicioso en donde eh, mato para que no me maten, ¿no? Entonces yo creo que aquí la correlación más que todo va con la violencia intrafamiliar, la violencia personal en el diario vivir. Cuando hablábamos también sobre las necesidades que plantea Maslow en su pirámide, toca muchos puntos sociales y sobre todo las necesidades que tenemos para la realización. Cuando nos vamos más que todo a la filosofía, cuando hablamos sobre cómo la realización del hombre y cómo la furia reprimida del hombre conlleva todo esto, a no sentirse un ser humano realizado, una persona querida, una persona amada, y cómo todo esto se transforma en violencia y después en actuar social, ¿no? En el conflicto social que hoy tal vivimos. Por eso me llama mucho la atención el nombre, Nacidos para Matar. Excelente, muchas gracias, Maudiel. Adelante, Susi. Sí, bueno, incluso creo de que lo hablábamos con Henry hace un rato, de que esto también lo podemos ver reflejado en las vías, no solo en El Salvador, sino que también creo que en todas las estructuras delictivas a nivel latinoamericano, donde deshumanizan a la persona para convertirla en una arma de matar. En este caso, vemos cómo tratan de convertir a los soldados en armas de guerra, pero lo podemos ver, la mayoría de jóvenes que son obligados a ingresar a las pandillas, que se convierten en asesinos seriales, que están completamente deshumanizados. Bueno, no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez, pero en el 2014, creo, voy a ser concreta en eso, en el 2014, fue condenado el hijo de un funcionario público de alto nivel porque él había sido contactado por un cártel, es una historia real de aquí de El Salvador, él había sido contactado por un cártel para poder ser parte de este cártel de drogas. Entonces, una de los requisitos que le habían puesto para poder iniciarlo dentro del cártel había sido que tenía que matar a alguien a quien él eligiera que lo matara. Entonces, él eligió a una persona al azar y lo desmembró y lo tiró por toda la calle de Antiguo Cuscatlán, que era la zona por donde él vivía. Entonces encontraron las partes de esa persona en maletas y lo desmembró, lo asesinó y lo desmembró en su apartamento. Entonces, a raíz de esa investigación, se logró determinar que para poder ingresar a este tipo de estructuras delictivas, el requisito que le ponían a la persona era deshumanizarla a través de un acto violento como ese. Entonces, esta es la práctica de las pandillas, pero vemos cuál es la práctica de los militares, ¿verdad? Que es una práctica que también realizan. Si no, también nos podemos ir a otro ejemplo de un soldado que fue asesinado aquí en El Salvador también mientras realizaban actos de preparación militar por acoso de sus demás compañeros dentro del ejército de El Salvador, que fue también es un caso muy famoso que se fue hasta la Corte Interamericana. Entonces, para concluir, podemos ver cómo dentro de cualquier tipo de grupo se utilizan este tipo de prácticas para deshumanizar a los individuos y convertirlos en armas. Solamente, compañeros. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias. Bueno, pues
Bastante interesante todo lo que hemos visto el día de hoy. Tal vez mi última participación respecto a al título de la película, pues me llama mucho la atención esta dualidad que existe en la película. Tal vez si tenemos la oportunidad y también las personas que nos ven, si tienen la oportunidad de poder ver la segunda parte de la película, pues vamos a ver un poquito más de qué manera va cambiando la personalidad bueno, de todos los participantes y de todos las personas que forman parte de esta historia. Así que pues les agradezco mucho a todos por su participación. Ha sido un placer pues que estemos esta noche trabajando en este análisis, en este conversatorio. Y pues nada más darles muchas gracias. Creo que aprendimos muchas cosas y más que todo pues gracias a la película también podemos ver de qué manera va cambiando la personalidad de los humanos y de todos los soldados, de todos los reclutas. Incluso pudimos analizar un poquito acerca del sargento Hartman. Me pareció muy interesante pues rescatar algo que decía EU, también que hay muchas personas que no necesariamente pueden ser el enemigo, pero pueden ser, bueno, estar ahí por diferentes circunstancias. Así que pues hay mucho, mucho para analizar y podríamos seguir aquí toda la noche, pero pues hemos llegado al final y les agradezco a todos pues su participación. Así que pues pronto, pronto vamos a poder ver este video y eso se puede compartir. Así que les agradezco mucho. Espero que todos pasen feliz noche y pues nos vemos próximamente, compañeros. Muchas Gracias, gracias. feliz noche. Buenas luego. noches. Gracias, Buenas compañeros. Un noches. gusto. Buenas noches.